¿Qué fue, mi gente? Es John Acuaviva. En esta oportunidad, cuando inclusive un progre como Bill Maher logra dejarte en evidencia, dejarte expuesto como hizo en este intercambio que están a punto de observar con el cantautor John Mellencamp, eso es probablemente porque lo que dijiste es inimaginablemente estúpido. Y eso es exactamente lo que ocurrió en este intercambio en el podcast de Bill Maher. Hay subtítulos en pantalla, así que escuchen qué fue lo que pasó. Ahora, esto empieza con John Mellencamp hablando sobre una canción que él había escrito, pero que nunca grabó, que hablaba sobre cómo básicamente se habían cambiado los campos de algodón por los campos de juego. Entonces, que nada habían cambiado en realidad, no se había logrado ningún avance, ningún progreso en Estados Unidos en la época de la esclavitud, porque ahora simplemente era otro campo. Antes era el de algodón, ahora era el de béisbol o la cancha de básquetbol o cualquier otra cosa, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el intercambio allá. Never recorded because I felt it was wrong, but it was called From the Fucking Cotton Fields to the Plague Fields. Yeah. So my point is that, yeah, so what? I would say that us white people love to have black people entertain us. I would say that the playing fields are a lot better than the cotton fields. That's what I would say about that. Maybe I'm crazy, John, but it seems like making no money as a slave picking cotton was not as good as playing left field for the Yankees. I mean, I'm sure there were reasons why. Dave Winfield has some beefs against Steinbrenner. I'm sure. No doubt, there is 1 or 2% of black people in America who have a better life. Oh, stop. That's what you think? 1 or 2%? Okay, let's say 10%. I'm just pulling a number out of my ass. It is that. That's where it belongs. Okay. Entonces, resulta que Bill Maher le dice, sí, estás sacando esas cifras de tu posterior y ahí es donde pertenecen, ¿ok? Porque se nota que John Mellencamp está hablando de un tema que nunca verdaderamente se ha sentado a pensar por fuera de simplemente pensarlo sin tener prueba alguna, sin tener información. Entonces tú puedes sentarte y pensar en algo que te haría creer quizás que el comunismo pudiese funcionar. Tú fácilmente, sin tener información alguna, sin tener datos, sin tener evidencia anecdótica, sin tener relatos históricos, podrías, por ejemplo, simplemente acostarte, poner una música psicodélica y empezar a imaginarte un mundo donde un modelo comunista pueda funcionar y probablemente podrías llegar a tal mundo, pero una vez más, de lo que es la utopía, la fantasía, a lo que es la realidad y lo que ha ocurrido cada vez que un modelo de extrema izquierda se ha aplicado en un país y toda la miseria, el sufrimiento que esto ha generado, pues hay un gran margen de diferencia, ¿ok? Entonces, resulta que John Mellencamp, al parecer, solo ha considerado estos temas dentro de su propia mente y nunca se ha molestado en buscar algo que sea siquiera remotamente cercano a una cifra para él poder presentar un argumento tratando de volverlo un argumento con datos empíricos utilizando un porcentaje, que después el porcentaje cambia de 1 o 2% de afroamericanos que están mejor en Estados Unidos actualmente que en la época de la esclavitud. O sea, imaginen decir una cosa tan descabellada, que solo 1 o 2% de los afroamericanos están mejor actualmente que en la época en la que literalmente no tenían derecho alguno. Una cosa, o sea, increíble. Y después Bill Maher le dice, ya va, 1 o 2%, es totalmente ridículo. Él dice, bueno, quizás 10. Entonces, imagínense, él aumenta por 10 la cantidad de personas que él cree está en ese grupo de que les va mejor ahora que en aquellos tiempos, lo cual, una vez más, quiere decir que él nunca ha verdaderamente considerado lo que está diciendo y simplemente lo dice porque, bueno, es algo que suena acorde a lo que se dice actualmente, suena acorde a lo que se escucha en los medios de comunicación actualmente, a lo que dicen las celebridades actualmente. Por ejemplo, tenemos a LeBron James constantemente dando mensajes como este. Los subtítulos están mal, así que se lo voy a traducir una vez que escuchamos lo que dice. Walk of life, when you wake up and you black, that is what it is. It shouldn't be a movement. It should be a lifestyle. This is who we are, and we understand it, and we know that, for one step that someone else might have to take, or for 1 yard someone else may have to take, that we know we got to take 5 more steps, and we know we got to take 10 more yards to get to the.
Entonces él dice, BLM no es un movimiento, es simplemente despertar y cuando despiertas, si eres afroamericano, esta es tu vida, no es un movimiento, es tu vida y nosotros sabemos el esfuerzo que hace falta. Por ejemplo, mientras que una persona puede tomar un paso, tú necesitas tomar 5. Mientras que otra persona puede avanzar 1 yarda o 5 yardas, tú necesitas avanzar 10 para estar en el mismo lugar. Y después continúa. To the end zone. I mean, we understand that, we know that. So, but also what makes us, I mean, it's strong, makes us it's powerful, it makes us so unique and unified, is that we had so much hardships in our life, either. Y después él dice, y nosotros entendemos eso, ¿verdad? Y eso es lo que hace que nosotros seamos, por nosotros se refiere a afroamericanos, que seamos tan fuertes, que seamos tan resilientes, que seamos tan unificados, que estemos tan unidos, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que pasar por todas estas penurias, por todas estas dificultades en nuestro día a día. Entonces, miren, obviamente, siempre la narrativa tiene que ser una de victimización, siempre tiene que ser una de no, mira, yo tengo que trabajar mucho más que otras personas para poder llegar al mismo lugar, aun cuando estamos hablando de un escenario en el que desde hace años ha habido lo contrario a lo que personas como LeBron James afirman es el caso. Ha habido más bien un empuje a que personas de grupos de minoría puedan tener facilidades para acceder a puestos laborales, para acceder a financiamiento gubernamental, a beneficios, a ayuda, también para poder acceder, por ejemplo, a universidades, ¿ok? Con mayor facilidad de que, por ejemplo, si eres una persona blanca en los Estados Unidos. Ahora, hay quienes dicen sí, pero eso es para poder arreglar el daño que se hizo durante todo el tiempo en el que las personas de minoría, especialmente afroamericanos, no tenían tales derechos. Y bueno, se podría hacer ese argumento, pero entonces tienen que calificarlo como lo que es, porque sigue siendo básicamente la misma práctica desde el punto de vista de darle un beneficio a un grupo por su color de piel que no le estás dando a otro. Podrías decir que es justo porque estás nivelando la balanza, pero termina siendo injusto para las personas que nada tuvieron que ver con lo que ocurrió en el pasado y que se ven afectadas debido a las políticas de la actualidad. Entonces sigue siendo políticas racistas, sigue siendo un acto de discriminación. Estás afectando una vez más a personas que, por ejemplo, están tratando de acceder a un puesto laboral o están tratando de acceder a una universidad y las estás afectando a ellas, a esas personas que no fueron responsables de ninguna de las atrocidades que se cometieron a grupos de minoría en el pasado. Entonces, una vez más, John Mellencamp dice, bueno, quizás 10 o 11% que están mejor actualmente. Y ten en cuenta una cosa, John Mellencamp es una persona que toda su vida ha hablado de política, inclusive yo recuerdo a inicios de este año, él fue criticado por los progres porque él hizo una canción hablando sobre Portland, en la que estaba hablando sobre la crisis del abuso de sustancias y la indigencia, y obviamente los liberales lo vieron como una propaganda conservadora, ¿verdad? Entonces no es necesariamente un progre abiertamente que solo tiene posturas progres, es una persona que yo creo en la mayoría del tiempo simplemente dice lo primero que se le viene a la mente y no está muy preocupado en si es cierto o no. Pero en este caso, la razón por la que lo menciono es porque esta es una narrativa prevalente. Se hace creer que todavía estamos en una época en la cual las personas de minoría no tienen derechos, especialmente si eres afroamericano en Estados Unidos, que tú mereces que se te ayude, pero hasta la 10ª potencia, porque eso es lo justo y lo correcto para poder nivelar la balanza, ¿ok? Aun cuando nosotros, si vemos desde el punto de vista de estadísticas, de cifras, de por ejemplo aumento del hogar promedio en cuanto a ingresos, desde el punto de vista de la facilidad de movilidad económica para familias en distintos grupos, por ejemplo hispanos, asiáticos, blancos, afroamericanos, podemos ver cosas como esta. Miren, si nosotros tenemos actualmente en las estadísticas, estos son por relación, aquí están las que les iba a mostrar. Miren, afroamericanos, estas son las cifras de Pew Research del 2021. El 47% de los afroamericanos se encuentran en lo que sería catalogado como clase media en Estados Unidos, comparado a el 52% de blancos en Estados Unidos. ¿Okay? Entonces sí, sigue existiendo una diferencia, pero la brecha se ha ido recortando. E inclusive en los últimos 6 años hubo un periodo de 3 años en los cuales el crecimiento económico de familias afroamericanas
afroamericanas fue mayor a familias blancas desde el punto de vista de las familias de clase media en ambos grupos demográficos. Y encima de eso, obviamente, siempre se deja por fuera el hecho de que Estados Unidos supuestamente sigue siendo una sociedad manejada por la supremacía blanca, pero los asiáticos ganan en promedio una cantidad considerable más de dinero que los blancos, y también asiáticos tienen mayor frecuencia y prevalencia en los niveles más altos de ingreso en el país que cualquier otro grupo demográfico. Entonces eso es algo, ¿verdad?, que siempre se deja a un lado por completo. Siempre se deja a un lado por completo que supuestamente este país que no permite que las minorías puedan avanzar, tiene a una minoría ocupando puestos de los más importantes en el país, y tiene a esta minoría también representando el grupo demográfico más exitoso en términos económicos y en términos de educación y en términos de niveles de criminalidad. Dentro de estos grupos también los asiáticos son los que menos crimen cometen en el país. Pero bueno, miren, con eso voy a terminar este video. Nada más quería mostrárselos porque es una de las cosas más estúpidas que he escuchado en mucho tiempo, ¿ok? En fin, con eso terminamos el video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.